Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os preparo este pequeño vídeo para explicaros cuáles van a ser los primeros pasos que daremos a la hora de empezar a trabajar con MyVisualApp. Lo primero va a ser acceder a vuestro perfil. Ya sabéis, myvisualapp.com en un ordenador, tablet o incluso en un móvil, aunque no es lo más cómodo del mundo, pero también puede valer. Pulsamos aquí arriba el botón Acceso a usuarios y escribimos el email que hemos utilizado para daros de alta o el de cualquiera de los usuarios que podáis agregar y la contraseña que toque. En este caso yo pondré los míos, en tu caso tú pondrás los tuyos. Pulsamos entrar y accederéis a la pantalla de bienvenida. Es una pantalla que puede cambiar en función de lo que ocurra en vuestro centro. Por ejemplo, puede ser que la agenda esté vacía o puede ser que tengáis por aquí alertas diferentes a la que se muestran en pantalla. Arriba de todo tenéis una barra con botones. Aquí podréis agregar, más adelante ya lo aprenderéis, aquellas herramientas con las que trabajéis de forma más habitual, ¿de acuerdo? Aquí podéis agregar cualquier herramienta del programa para acceder a ella rápidamente desde cualquier pantalla. También tenemos arriba un botón para buscar pacientes. Escribiendo una letra o parte del nombre, mejor parte del nombre, podemos ver los pacientes, bueno, pues que se llaman así y de esta forma acceder directamente a su ficha. Si hay alguna alerta con respecto a este paciente, nos aparecerá por aquí arriba, por ejemplo, si tenemos recibos pendientes de cobro. Más cosas, vuelvo a la pantalla de inicio. Aparte de esta barra de botones y esta casilla para hacer búsquedas, aquí a la derecha tenéis acceso a las diferentes herramientas de configuración de la aplicación. Todo lo que tiene que ver con la configuración del centro a muchos niveles. Las vacaciones, las plantillas, son cosas que ya iremos viendo a lo largo de los diferentes videotutoriales. Las facturas de la aplicación, los idiomas, de momento solamente hay uno, pero en breve habrá varios, o los centros. Podéis tener varios centros de trabajo dados de alta en la aplicación. Yo, por ejemplo, tengo dos. Y también la papelera, muy importante, por aquí encontraremos muchas de las cosas que eliminemos queriendo o accidentalmente. También desde aquí podéis salir del programa, desde aquí o con este botoncito rojo de aquí. También desde aquí se puede gestionar el control horario de los empleados. Debajo de esta barra de acceso rápido tenemos la barra de menús. El primero es el acceso a la página de inicio, a esta que estamos viendo ahora, y luego agrupados por temas todas las herramientas que componen la aplicación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los contactos, con los pacientes, los clientes, los preregistros de pacientes, aquellos que aún no están dados de alta oficialmente como pacientes, pero bueno, que hemos registrado para tener sus datos, profesionales, empresas o personas que colaboran con nosotros, proveedores o los optometristas. Este es importante, aquí estarán los optometristas que trabajan en vuestro centro. Luego tenemos un menú llamado Agenda. Aquí tenemos diferentes herramientas para trabajar con las vistas de la agenda, la diaria, la semanal, la mensual, el buscador. Podemos agregar visitas o notas. O también podemos trabajar con los listados de revisiones, los pacientes que están en espera o aquellos que han aplazado visitas y que deseamos recuperarlos. Muchas de las cosas que veréis por aquí también están luego en forma de botones rápidos en otros lugares de la aplicación. Ya veréis que siempre hay varias formas de hacer lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero agregar una visita, lo puedo hacer con este botón de aquí, agregar visita, con este botón grande de aquí, o desde el menú agenda, por ejemplo. Siempre la idea es que lo tengáis todo a mano. También podríamos crear aquí arriba un botón para agregar visita, por cierto. Bueno, pues la agenda. Aquí está todo lo que tiene que ver con la agenda. Contabilidad. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la gestión de los números. Ingresos, facturas, bonos, presupuestos, proformas o subtotales, que os vendrían a agrupar la información contable en base a diferentes grupos. Por ejemplo, agrupar los ingresos de este mes por pacientes o agrupar los ingresos de este mes por optometrista. Cosas así. Podemos crear desde aquí nuevos ingresos, nuevas facturas, nuevos presupuestos o nuevas proformas. También tenemos otras herramientas de gestión contable. Por ejemplo, el libro diario, donde se registra lo que hacemos cada día en caja, tanto en ingresos como en gastos. El arqueo de caja, para contabilizar las monedas o billetes que cada día hay en caja al entrar y al salir, y también aquello que hemos gastado en efectivo. Podemos llevar un registro de nuestros gastos o podemos hacer balance de un periodo determinado. También podemos desde aquí crear series de facturación. Si trabajáis con varias series de facturas, por ejemplo, una serie de facturas para tratamientos y otra para artículos, aquí podríais crearlas. Tenemos un montón de estadísticas que iremos viendo en los diferentes vídeos de la aplicación. Podemos gestionar las notificaciones. Ya sabéis, podemos hacer notificaciones vía SMS o vía email, ya sea automáticas o manuales. Podemos trabajar con listados de familias, que son grupos para almacenar los diferentes tratamientos o artículos que ofrecemos en la clínica.
También podemos dar de alta, por supuesto, tratamientos, aquellos que vais a ofrecer en vuestro centro, o artículos, las cosas que vendéis en vuestro centro. Y desde aquí también, por ejemplo, podríamos gestionar las ubicaciones en el consultorio. Estos serían diferentes despachos. Luego, a la hora, por ejemplo, de asignar una visita a un paciente, la podríais colocar en la ubicación que os interesase. Por ejemplo, el paciente Pedro García tiene visita mañana a las 10 en el consultorio 2. Por supuesto, esta información en la agenda la podríais ver y podríais saber qué ocurre en cada una de las ubicaciones. Tenemos también la información de los colegios. Como muchos de vuestros pacientes tal vez sean niños, podéis anotar a qué colegio pertenecen y desde aquí podríais ver la información de ese colegio. Por ejemplo, pues dónde está, cuál es su teléfono o acceder a un mapa de ubicación. También desde aquí podemos trabajar con diferentes tipos de plantillas. Podemos crear plantillas de informes o bien podemos crear plantillas de formularios. Los informes son documentos que vais a guardar en la ficha del paciente. Podemos crear, por ejemplo, bueno, ya está creado, ¿no? Pero podemos crear, por ejemplo, un informe para guardar los registros de una terapia visual. Esto ya existe. O, por ejemplo, podríais crear plantillas de formularios para preguntar cosas a vuestros pacientes. Por ejemplo, ya tenemos creado, prediseñado, un formulario para niños para registrar la anamnesis. O, por ejemplo, el test de escucha de Fisher, por ejemplo, pues también lo tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, podríais agregar manualmente los informes que quisierais. Tenemos otro menú para gestionar el control horario, los accesos de los empleados al puesto de trabajo. Y también podemos desde aquí guardar en la nube de la aplicación, ya sea vídeos en concreto, por ejemplo, para compartirlos con los pacientes, o cualquier tipo de archivo. Podéis guardar cualquier tipo de archivo, ya sea para guardarlo de forma interna, para guardarlo en la ficha de algún paciente, o para compartirlo con los pacientes. Bueno, la idea es que tenéis un explorador de archivos para poder crear carpetas, guardar archivos, gestionarlos, en fin, podéis trabajar con los archivos como si lo hicieseis en el Dropbox o en vuestro disco duro. Hay muchas cosas en la aplicación y la idea de este vídeo no es explicarlas todas porque sería imposible, sería un vídeo eterno. Solamente recordaros que tenéis dentro de cualquier pantalla, por ejemplo, me voy al buscador de la agenda, siempre tenéis en pantalla un menú llamado Ayuda. Y este es muy importante porque desde este menú Ayuda podéis tener acceso al tutorial de esta herramienta de la que estáis viendo en este momento. Por ejemplo, en el buscador tendríais, bueno, pues información sobre cómo funciona este buscador, ¿de acuerdo? Si no lo veis claro del todo, casi siempre hay videotutoriales. Y si no los hay siempre es porque todavía los estamos grabando, pero pronto habrá videotutoriales para cualquier apartado de la aplicación. Pulsando este botón veríais el videotutorial de esta aplicación en concreto. Aquí yo os explicaré cómo funciona este módulo en concreto. Y eso para cualquier lugar de la aplicación, ¿de acuerdo? Estéis donde estéis, podéis tener información sobre cómo esta herramienta funciona. Aquí en ayuda y ver tutorial de esta herramienta, ¿de acuerdo? Esto os puede venir muy bien para resolver dudas. Y ya os digo, siempre aquí debajo también tenéis un botoncito para ver el vídeo de esa herramienta en concreto. Al margen de eso, también tenéis un índice de todos los vídeos disponibles. Aquí están todos. Bueno, hay alguno que me falta, como veis, pero lo vamos a agregar en unos pocos días. Así que seguramente cuando entréis ya estará. Picando encima de la sección en concreto, aquí podréis ver el vídeo de esa materia, ¿de acuerdo? Así tenéis información detallada sobre cómo funciona la aplicación. Aquí también agregaremos en breve lo que estamos haciendo en la aplicación. Lo que ya hemos incorporado, la aplicación va a estar en continua evolución, iremos agregando aquellas herramientas que os puedan resultar útiles. Aquí os informaremos de lo que hemos agregado nuevo y aquí os informaremos de en qué estamos trabajando para que lo podáis valorar y también os podáis enviar sugerencias. Si tenéis problemas a nivel técnico, bueno, pues por ejemplo nos podéis enviar mensajes desde aquí. Aquí nos podéis enviar un mensaje al soporte técnico con vuestros problemas, vuestras dudas o vuestras ideas. Oye, me gustaría que aplicaseis este nuevo cambio en la aplicación. Nos lo podéis enviar por aquí y lo pondremos en marcha. ¿Qué debo hacer para empezar a trabajar? Antes de empezar a trastear por los diferentes menús, mi consejo es que sigáis un cierto orden, porque hay tareas que hay que realizar previamente para poder trabajar con la aplicación. Eso os lo explicamos aquí, en tutorial de primeros pasos. Aquí tenéis un proceso con varias pantallitas, varias etapas, en las cuales os recomendamos qué tenéis que hacer. Por ejemplo, lo primero, tenéis que dar de alta los datos del centro. Esto es lo primero. En este vídeo que os enlazamos aquí, os explicamos cómo se hace. Lo segundo, dar de alta a los profesionales que trabajan con vosotros. Este es el paso número 2. Y aquí os explico cómo se hace. Tercer paso, crear familias.
los grupos de artículos o de tratamientos para que luego a nivel estadístico tengáis la información más ordenada. Ese sería el paso 3, crear las familias. El paso 4, dar de alta entonces los artículos, los servicios o los tratamientos que ofrecéis en vuestro centro. Ahora todo esto os lo explicaremos por encima. Luego ya podremos empezar a crear pacientes. Es mejor hacerlo ahora porque si lo hacéis en primer lugar os encontraréis con un poquito las manos atadas. Es bueno crear pacientes en este momento, cuando ya tenemos algunos artículos, algunos servicios, algunos profesionales ya agregados. Y una vez que tenemos pacientes creados, entonces ya podemos empezar a trabajar con la agenda. Y ya veréis que para cada una de estas secciones también os explico algunas cositas adicionales que podrían ser interesantes. Y ya una vez que hemos trabajado con la agenda, hemos hecho nuestras primeras prácticas con la agenda, os proponemos empezar a curiosear con las estadísticas y ver qué ha ocurrido en vuestro centro. Y ya casi lo último sería trabajar con las notificaciones, si queréis que se envíen de forma automática SMS a vuestros pacientes. Y luego, pues aquí os animo a que sigáis indagando en el resto de tutoriales, porque aparte de estos pasos que os he comentado aquí, en la aplicación hay muchas más cosas. Entonces, como decíamos, lo primero sería dar de alta los datos de vuestro centro. Y eso lo haremos desde aquí. Este botón de aquí arriba y configuración general. Esto es lo primero que debemos hacer para tener ya toda la aplicación perfectamente afinada. Ya veréis que hay muchas cosas que ya están. Por ejemplo, el nombre de vuestra empresa, la comunidad o la población, los teléfonos. Eso tal vez lo hayamos dado de alta nosotros mientras registrábamos vuestra ficha. Si no lo tenéis, bueno, pues lo podéis terminar de consignar ahora. Esto es interesante porque los pacientes pueden ver esta información en diversos documentos, por ejemplo, en los pies de página, de los documentos que imprimáis, de los correos electrónicos. Es un momentito y de esta forma, bueno, pues dejaréis todos los documentos que generan la aplicación impecables. Además, esto solamente se hace una vez en la vida y ya luego no hay que volver a tocarlo, ¿de acuerdo? Pues aquí podemos dar de alta esta información de vuestro centro, el texto para los pies de página de los documentos, la firma de los correos electrónicos. También, por ejemplo, podéis subir un logotipo para que aparezca en el encabezado de esos documentos. Si queréis podéis cambiar la contraseña. Podéis definir los horarios de vuestro centro. De esta forma aparecerán en la agenda correctamente registrados. El inicio del calendario, el final. Si queréis que se marquen divisiones cada hora, cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 30. Si se ocultan las horas inhábiles, cuál es el primer día de la semana, los horarios de mañana, de tarde, si los tenéis diferenciados, o por ejemplo el verano. Todo esto a efectos de agenda puede ser interesante. Y más cosas que por aquí ya veis. Podemos activar o desactivar varias vistas, varios días laborables, en fin, lo que queráis. También podéis gestionar la forma en que se muestran los listados en pantalla. ¿Queremos que aparezcan los pacientes activos o que aparezcan todos? Bueno, pues si marcáis esta opción, también se van a mostrar en pantalla, en los listados, por ejemplo, cuando dais de alta una visita, aquellos pacientes que ya no son pacientes activos, que ya han sido dados de alta o han abandonado el tratamiento. Bueno, esto ya depende de vuestro centro. Una vez terminamos de configurar estas cositas, ya veis que en 10 minutos están listas, pulsamos guardar todos los cambios. También es interesante, antes de empezar a hacer nada, configurar los aspectos contables de vuestra aplicación. Por ejemplo, ¿queréis que se generen de forma automática los recibos? Por ejemplo, cuando deis de alta una visita para un paciente que se va a someter a un tratamiento determinado, ¿queremos que se generen automáticamente recibos? Pues si marcáis esta opción, generar un recibo automáticamente, cuando agrego una visita a la agenda, se va a generar el recibo de forma automática. O no me lo generes nunca, ya lo haré yo a mano. Bueno, pues marcáis esta opción, no generar nunca recibos automáticos. ¿Y cómo sabe el programa qué precio le tiene que dar a cada tratamiento? No os preocupéis, eso os lo cuento luego. Otra cosa, cuando generamos los recibos, ¿se van a marcar como cobrados automáticamente o no? Bueno, pues aquí lo decidís, que se marquen como cobrados o no. La idea de este programa es que trabajéis menos. En el fondo este es nuestro objetivo, que trabajéis menos. Por eso, el hecho de dar de alta una visita en la agenda automáticamente os puede generar los recibos y automáticamente los puede marcar como cobrados. Fijaos, esto Outlook, por ejemplo, no lo hace. Más cosas, también podemos trabajar, podemos definir cómo van a trabajar los impuestos en nuestra aplicación. Por ejemplo, el símbolo monetario, bueno, va a ser generalmente el euro, pero si estáis en un país que no sea España o que no esté en la Unión Europea, bueno, pues podemos agregar un símbolo monetario diferente y es el que aparecerá en toda la contabilidad. También podemos definir los nombres de los impuestos. En España el impuesto sobre el valor añadido es el IVA y los tipos que se van a utilizar para generar las facturas. Y una cosa importante,
¿En los precios de los artículos y tratamientos que vais a dar de alta el IVA ya está incluido? En el caso de los tratamientos, ¿el IVA ya está incluido o no? Como queráis, pero en todo caso hay que especificarlo aquí. Si no lo marcáis, bueno, pues vamos a entender que el IVA no está incluido y se desglosará. Si lo marcáis, entenderemos que el IVA ya está dentro del precio y entonces no se calculará aparte. Y luego, si sois autónomos o autónomas, podéis también activar el IRPF en las facturas o en los recibos. De esta forma también lo podemos detallar. Es también importante hacerlo desde el principio y de esta forma todos los documentos que vayamos generando a partir de ahora de forma automática ya tendrán los impuestos calculados correctamente. Además, ya veis que muchas de las cosas que por defecto están configuradas ya son las correctas. En todo caso, hay que tener en cuenta esto. ¿El IVA está incluido en el precio o no? Es un detalle que debéis decidir antes de empezar a trabajar para que luego los datos no aparezcan incorrectos. Vacaciones y festivos. También es interesante ahora configurarlo, aunque esto ya no pasa nada si lo hacéis un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, podéis añadir cuáles son los días festivos y en la agenda aparecerán reflejados. Como podéis ver, ya hay algunos que aparecen reflejados aquí, pero bueno, si queréis agregar nuevos, por supuesto los podéis agregar. Y en principio con eso ya tendríamos bastante. Simplemente recordaros que si queréis enviar correos electrónicos desde MyVisualApp, deberíais dar de alta aquí una cuenta de correo electrónico vuestra. De esta forma, los correos se enviarán con vuestro correo electrónico, con vuestra cuenta, la de vuestro centro, y no con una genérica. Es muy sencillo, simplemente tenéis que poner aquí el login de vuestro correo electrónico. Esto, si no sabéis cómo funciona, se lo podéis pedir al informático de vuestra empresa. Oye, queremos crear una cuenta nueva para enviar mensajes automáticos desde esta aplicación. Me hace falta el login, la contraseña, el nombre del servidor, esto lo tiene que dar el informático, y el puerto. Por lo general va a ser el 25. Y para comprobar que todo funciona bien, podéis poner aquí debajo un email, el que queráis, para recibir la verificación de la configuración. Ya os digo, esto también es importante para que cuando enviéis emails desde el programa, se envíen desde el correo que aquí pongáis. Por ejemplo, soporte@micentro.com. Bien, os comentaba antes que hay que hacer varias cositas a la hora de configurar el programa. Bueno, lo primero es esto, la configuración general. Ya veis que en el fondo es pasar por estas pantallas y poner 4 datos así generales. El tema del correo es importante si vais a enviar mensajes automáticamente desde el programa. Si no, bueno, pues lo podéis dejar aparcado para otro día. Aparte de eso, aparte de esta información de configuración, os comentaba antes que deberíamos dar de alta a los profesionales que van a trabajar en vuestro centro. De esta forma ya podréis enseguida empezar a crear visitas en la agenda. Entonces, para agregar profesionales nos iremos a contactos y a optometristas y otros empleados. Yo aquí voy deprisa para no hacer demasiado pesado este vídeo, pero ya sabéis, todo esto siempre en el menú ayuda y ver tutorial tenéis información más detallada sobre cómo trabajar con estas herramientas. Yo aquí en este vídeo iré solamente a por lo básico, pero hay más cosas que podréis ver en los tutoriales de cada herramienta. Bien, pues para dar de alta a un empleado, por defecto siempre hay uno, que es el administrador, el que tiene la estrellita esta amarilla, pero para agregar nuevos empleados, nuevos optometristas, pulsaremos aquí a la derecha el botón nuevo. El botón nuevo siempre está a la derecha. Le daremos un nombre, el que queráis, le pondremos una contraseña, importante si queréis que esa persona pueda entrar con su propio acceso a la aplicación, un correo electrónico, debe ser un correo electrónico diferente para cada empleado, para que cada empleado pueda entrar a la aplicación, a MyVisualApp, con su propio perfil, el centro al que pertenece, yo tengo 2, en vuestro caso solamente habrá uno al principio, titulación, número de colegiado, observaciones y el color con el que será mostrado en los listados. Podéis hacer que cada persona tenga un color diferente. Luego pulsaríamos el botón agregar y ya lo tendríais guardado. Eso es lo segundo que vamos a hacer, dar de alta a los optometristas y eso pues con todos. Luego podréis a cada uno de ellos modificarle algunas cositas. Por ejemplo, los permisos de acceso. Pedro García puede acceder a toda la aplicación o solo a parte. Bueno, pues en esta pantalla podréis escoger qué podrá ver Pedro o qué no podrá ver. ¿De acuerdo? Ya os digo, si queréis más información, ayuda y tutorial. O, por ejemplo, aquí podréis establecer cuáles son los días no laborables de Pedro. También podréis desde aquí, por supuesto, eliminar a los optometristas. El hecho de borrar a un optometrista no va a borrar las facturas que se hayan generado a su nombre, ni va a borrar tampoco la agenda, ¿de acuerdo? Solamente lo borraremos de este listado y no se le podrán asignar visitas, pero por lo demás no se borrará más información. También podréis desde aquí editar su perfil, ¿de acuerdo? Hacer cambios en el perfil. Bien, pues ya tenemos el paso 2 hecho. Hemos agregado optometristas. El tercer paso que os planteaba en aquel listado que veíamos antes, ¿os acordáis? Este de aquí, era crear familias. Bien, pues
En el menú listados creamos familias. Esto es muy sencillo. Las familias van a ser grupos que os permitirán organizar vuestros tratamientos o vuestros artículos. Es interesante porque luego a nivel estadístico, por ejemplo, podéis trabajar mucho con este tipo de conceptos, ¿no? Es fácil. Pulsamos nueva, le damos un código, un par de letras y un nombre y pulsamos agregar. Ya está, con eso ya lo tenemos hecho. Así de fácil es agregar familias. El siguiente paso, el paso 4, será crear artículos o tratamientos. Bueno, pues lo mismo. En listados podéis dar de alta los tratamientos con los que trabajáis. Aquí podéis crearlos. Botón nuevo. Y les daréis un nombre. Podréis escoger la familia a la que pertenece o crearla ahora. Darle un precio. ¿Os acordáis que antes os dije, cuando agregamos una visita desde la agenda, automáticamente, si lo hemos escogido así, se va a generar un recibo? Por ejemplo, la primera visita vale 50 euros. ¿Cómo lo defino eso? Pues aquí. Yo aquí pondré el nombre del tratamiento o del artículo, primera visita, y su precio, 50 euros. A partir de ahora, cuando yo agregue una visita en la agenda, automáticamente se creará un recibo por ese importe para ese paciente. También podéis escoger el impuesto, una descripción y el color con el que aparecerá este artículo o este tratamiento en los listados. Y de esta forma podemos ir agregando diferentes tratamientos o artículos, que es lo mismo. En el caso de los artículos hay un poquito más de información. En el caso de los artículos también podéis, por ejemplo, establecer un precio de compra y un precio de venta, o por ejemplo el stock inicial, cuántos artículos tengo de este tipo exactamente en este momento en mi haber, y el umbral. El umbral es cuándo me va a empezar a avisar la aplicación de que me quedan pocos. Por ejemplo, si tengo 5 artículos y le digo que el umbral van a ser 2, bueno, pues iré gastando artículos de este tipo en la medida en que los vaya vendiendo, cuando haga, por ejemplo, un recibo o una factura por este artículo, y cuando me queden solamente 2, la aplicación me lanzará alertas. Oye, que te quedan pocos. Y de esta forma estaré advertido. Bien, pues desde aquí puedo crear artículos que venda en la tienda. Y ya os digo, en la medida en que vamos creando, por ejemplo, las ventas, automáticamente el stock se irá descontando. Aquí veis que me falta ya un poquito de stock de algunas cosas. ¿Qué más? Una vez que hemos dado de alta a las familias, los artículos, los tratamientos y también ya tenemos algunos optometristas en nuestra base de datos, ya podéis, si queréis, empezar a dar de alta pacientes. Aquí, en contactos y nuevo paciente, podéis agregar a los pacientes. Es mucha la información que podéis agregar, aunque no es obligatoria, por supuesto, darla de alta toda. Ya veis que hay un montón de cosas que se pueden agregar a la ficha del paciente, incluso una foto. Es muy habitual en otros usuarios de MyVisualApp subir fotos de los pacientes que hacen la misma clínica con un móvil. De esta forma, en la agenda podemos ver rápidamente quién es cada uno de ellos por su foto. Así recordaremos quién era cada paciente de los que tenemos en nuestra base de datos. Pues lo que decíamos, es cuestión de dar de alta los datos que consideréis interesantes, los que sean importantes, el optometrista que se va a encargar de este paciente, información personal de contacto, los tutores con sus teléfonos, sus emails. Es importante tener teléfonos móviles o emails si vais a hacer mensajería con ellos, si vais a enviar SMS o emails, es bueno que estén aquí registrados y de esa forma también automáticamente se pueden generar esos mensajes. Cuándo nació el paciente, su fecha de alta, si ha aceptado la legislación sobre protección de datos, si ha empezado el tratamiento o no, en fin, ya veis, hay muchas cositas que podéis dar de alta en la ficha del paciente. No solo eso, en la ficha del paciente hay muchas más cosas, y esto ya sí que os lo voy a comentar de forma muy rápida y muy de pasada, porque es enorme la cantidad de cosas que podéis ver para cada paciente. Como os comentaba antes, aquí arriba podemos buscar a los pacientes que ya están dados de alta en el programa. Por ejemplo, Marta. Esta es la ficha de Marta más o menos cumplimentada, con sus datos personales. No tengo mucha información de contacto, pero por ejemplo he apuntado el colegio al que pertenece. Aquí puedo ver dónde está ese colegio. Bueno, en el caso de este colegio la ubicación no está muy clara, hay algún error en los datos de contacto, pero aquí podría ver, por ejemplo, cuál es el teléfono y llamarles si tengo que hacer alguna consulta a ese centro. También puedo ver, por ejemplo, la ficha de Marta, cuándo es la próxima revisión o cuándo son sus próximas visitas o cuándo hizo la última visita. Ya veis, en la ficha del paciente puedo ver muchas cosas. Pero no solo esto, mucho más, porque si os fijáis, en esta y en otras pantallas me aparecen submenús. Este es el menú principal que antes os comentaba, y aquí en la ficha del paciente, en la ficha de Marta, tengo un menú con un montón de opciones que hacen todas ellas referencia a Marta. Os lo voy a comentar rápidamente, pero ya os digo, no voy a pararme mucho porque esta ficha es eterna, y porque ya sabéis, aquí en ayuda tenéis el tutorial de esta herramienta mucho más en detalle. Aparte de esta información de perfil, la información básica, también podéis en la ficha de Marta trabajar con documentos.
Por ejemplo, aquí tenéis documentos prediseñados. Hemos creado un montón de informes que podéis agregar a la ficha de Marta y complementarlos. Por ejemplo, vamos a agregar una ficha de contactología. Picáis aquí y dais de alta sus datos de contactología. Es solamente un ejemplo, por supuesto. Aparte de esos documentos prediseñados que podéis agregar, bueno, pues directamente pulsando agregar documento, ya os digo, tenéis tutoriales muy detallados aquí arriba. También podéis, por ejemplo, agregar documentos propios. Aquí ahora mismo no hay nada, pero podéis agregar cualquier documento en blanco. O bien, si tenéis algún formato de documento con el que trabajáis muy habitualmente, me lo podéis enviar en formato PDF y nosotros lo agregaremos aquí. Aquí podemos agregar vuestras fichas si queréis. También podéis crear formularios para los pacientes. Formularios que los pacientes van a contestar y cuya respuesta os van a enviar. Por ejemplo, el de anamnesis. Podéis enviarle al paciente este formulario, luego os contaré cómo se lo enviáis. El paciente lo complementaría y luego aquí os aparecería, bueno, pues cuando lo ha respondido o si aún no lo ha respondido. Y si lo ha respondido, por supuesto, podríais ver las respuestas de ese formulario. Este es un formulario de ejemplo que he hecho yo. Luego os cuento cómo se hacen los formularios. También podéis agregar prescripciones, estadísticas, podéis agregar vídeos para compartirlos con los pacientes y podéis también agregar cualquier tipo de archivo que compartáis con él. Por ejemplo, yo he agregado aquí una foto, un PDF y otro archivo. Documentos, ya veis, podéis agregar un montón de documentos a la ficha del paciente. Os animo a que practiquéis y si tenéis dudas, por supuesto, consultáis la ayuda o me lo preguntáis directamente. En contabilidad tenéis acceso a la información contable de este paciente. No confundáis esta contabilidad con esta de aquí arriba. Esta es la general, esta de aquí arriba es la contabilidad de Marta solamente. Podéis ver los ingresos, las facturas, los bonos, los presupuestos o las proformas que hemos hecho para Marta nada más. Tenemos una ficha especializada en la contabilidad de Marta. También podemos tener acceso a la información de las visitas de Marta. Cuándo ha venido, si confirmó la visita o no la confirmó. Aquí lo podéis activar. O, por ejemplo, a sus anulaciones. Marta me ha anulado mucho. O, por ejemplo, ¿ha recuperado las visitas que ha anulado? Bueno, pues aquí también lo podéis saber. También tenéis acceso a la mensajería que habéis intercambiado con Marta, los emails o los SMS que le habéis enviado. Podéis guardar notas, una especie de libro diario de sus visitas, recordatorios, menciones, el histórico, el libro diario de lo que hacéis con ella. Y luego hay otra opción en la ficha de Marta que es la web. Y esto es muy importante. Podéis comunicar con Marta un montón de información. Y eso lo podéis hacer desde la web accesopacientes.com. Los pacientes pueden entrar a esta página web, www.accesopacientes.com, introduciendo su nombre de usuario, que es este de aquí, y su contraseña, que es esta de aquí. Aquí la podéis cambiar si queréis, la contraseña, si no resulta cómoda. Y podéis intercambiar con los pacientes documentos, vídeos. Podéis enviarles formularios o pueden ver sus mensajes. Antes os comentaba, podéis subir documentos a la ficha del paciente. Esos documentos se pueden compartir con el paciente y el paciente los verá aquí. Marta podría ver los documentos que habéis dejado, por ejemplo, un informe, un test, una foto. Se lo podéis dejar aquí y Marta lo podrá ver. O, por ejemplo, podéis compartir con Marta vídeos. ¿Os acordáis que antes comentábamos? En documentos, vídeos, se pueden subir vídeos a la ficha del paciente. Insisto, aquí en ayuda y tutorial podéis saber cómo se hace. Bueno, pues Marta aquí podría ver sus vídeos. Esta es la página de Marta. Y Marta podría acceder a los vídeos que le hemos subido. O, por ejemplo, Marta también podría contestar los formularios. ¿Recordáis que antes os dijimos que se podían compartir formularios con los pacientes para que ellos los complementasen tranquilamente en su casa? Bueno, pues aquí Marta podría ver sus formularios. Por ejemplo, aquí en la página de inicio de Marta podrá ver sus formularios. Y podrá complementarlos. Marta aquí podrá anotar lo que ella quiera, lo podrá guardar al final del todo y enviárnoslo. Hay formularios prediseñados como el de anamnesis o el test de Fisher o bien los podéis diseñar desde cero. Esto ya os digo, esto se puede hacer desde el menú plantillas de formularios que está dentro de listados. Esto también en otro vídeo lo podréis ver con mucho más detalle, ¿de acuerdo? Ahora no quiero complicaros demasiado. En fin, ya veis, la ficha del paciente también tiene un montón de información que registrar y que mostrar. Es enorme, por eso no quiero hacer mucho hincapié en este vídeo. Demasiadas cosas os estoy contando, ¿verdad? Bien, una vez que hemos agregado pacientes a nuestra agenda, ya veis que se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí tenéis un rato para entreteneros. Al final, no hace falta que lo hagáis todo. Haréis solamente aquello con lo que vayáis a trabajar de forma más habitual, ¿no? Pero bueno, ya veis que el potencial es grande. También podéis, por ejemplo, trabajar con la agenda. Una vez que tenéis pacientes, ya podéis empezar a agregar visitas.
¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo podéis hacer desde aquí, la visita rápida. Aquí agregáis una visita de forma sencilla, o bien desde el menú Agenda y agregar visita. Es muy sencillo. Escogemos el paciente, por ejemplo, Marta, o el nombre. Si este paciente es nuevo, lo podéis escribir el nombre ahora. No hace falta que lo tengáis que dar de alta previamente. Si alguien viene a vuestra consulta y os pide una visita, pues aquí podéis apuntar su nombre. Evidentemente aquí no pondríamos nada. Aquí pondríamos el nombre de ese paciente y lo dejaríamos. De esta forma, automáticamente le crearíamos una ficha. O la escogemos, voy a escoger a Marta. Escogemos el optometrista, escogemos la ubicación si la tenéis, si no, pues no hace falta. El tratamiento, el que sea, el horario y luego la fecha de la visita. Si queréis que se genere automáticamente el recibo, bueno, pues dejamos marcada esta casilla. O si este paciente tiene saldo porque se lo hemos creado, esto también en otro vídeo os lo cuento, podéis activar esta casilla y le descontaríamos del saldo de este paciente el importe correspondiente. Ya veis, muchas cosas. No hace falta hacerlo todo, solamente tenéis que hacer lo que realmente os resulte útil. O si queréis, por ejemplo, hacer una visita periódica, bueno, pues podéis marcar varias visitas en el calendario. Y al pulsar guardar, guardaríais la visita en la agenda. Yo ahora, de momento, voy a cancelar. Y aparecería aquí y aparecería en las diferentes vistas de la agenda que hay. La diaria, la semanal, la mensual, también podéis acceder desde aquí. Y además en la agenda también podéis filtrar de manera que se os muestre la información que os interese y no todas. Por ejemplo, podéis mostrar la información solamente de un optometrista determinado o de un tratamiento determinado y eso es lo que se verá en la agenda. En este caso estoy viendo la agenda semanal. Bueno, pues ya veis, podéis agregar visitas a vuestra agenda. Este es el siguiente paso, el paso 6 que comentábamos antes en nuestro proceso que yo estoy siguiendo ahora. En el paso 6 podemos agregar visitas a la agenda. A continuación, bueno, pues ya podéis trabajar con las estadísticas. Podéis, por supuesto, bueno, pues ver los ingresos que se han efectuado en un determinado periodo, por ejemplo, o 100.000 cosas más que no os voy a contar ahora por no aburriros demasiado. Yo os he dicho que automáticamente se pueden generar ingresos dando de alta visitas en la agenda, pero por supuesto también lo podéis hacer de forma manual. Si en algún momento queréis crear, por ejemplo, un nuevo ingreso porque habéis vendido, por ejemplo, un artículo, lo podéis hacer desde aquí. Escogéis el artículo, la forma de pago, el precio aparece automáticamente una vez que hemos escogido el artículo, la cantidad de unidades. Aquí se nos informa del stock que nos queda, así que no nos podemos pasar. Podemos aplicar algún descuento si queréis y, por supuesto, podemos agregarle más líneas a este recibo. Una vez hecho, podemos guardar el recibo este manual y quedaría guardado en la contabilidad del paciente. Ya veis, podemos crear recibos de forma manual o también de forma automática. Y todo eso va a quedar registrado en vuestra contabilidad y también en las estadísticas del centro, así que podréis tener un gran número de análisis sin trabajar demasiado. Hay muchas más cosas en la aplicación, pero yo creo que con estas, de momento, es más que suficiente para que vayáis jugando. Mi consejo, como os decía al principio de este vídeo, espero que no os haya hecho demasiado pesado, es que vayáis paso a paso, que vayáis jugando con el programa. Tenéis tiempo, no hay prisa, os podemos dar un mes o dos para que juguéis con la aplicación y veáis el potencial que tiene. No os preocupéis porque muchas veces podemos importar los datos con los que trabajáis. Si tenéis hojas de cálculo con vuestros pacientes o tenéis agendas en Outlook, por ejemplo, se pueden exportar y las podemos traer aquí. Así que podríamos trabajar con la información que ya tenéis guardada. En todo caso, mi consejo es que para hacer vuestras primeras pruebas no importemos nada, sino que simplemente lo hagáis dando de alta datos manuales. Luego ya haremos limpieza y agregaremos la información real. Una vez ya tengáis la aplicación por la mano, ya tengáis la aplicación controlada. En fin, en principio nada más, no os quiero hacer el vídeo mucho más pesado, ya tenéis tareas más que suficiente. Si os surgen dudas, preguntas o sugerencias sobre estas pruebas que vais haciendo, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Y una última cosa, pensamos que MyVisualApp es una aplicación que nunca estará acabada. Y eso no es algo malo. La idea es que todas las ideas y sugerencias que se os ocurran, las podemos aportar aquí, hacérnoslas llegar y podemos hacer mejorar la aplicación en la dirección que queráis. Muchas de las cosas que veis en pantalla ahora realmente forman parte de sugerencias que otras optometristas nos han hecho llegar a lo largo del tiempo. Así que estaremos atentos a lo que nos pidáis, a lo que nos propongáis para agregarlo a la aplicación siempre y cuando sea posible. Nada más, un saludo.